¿Sabías que puedes habitar la mente de una mujer aunque ella jamás te lo confiese? ¿Te imaginas que mientras ella sonríe en público, en secreto no puede sacarte de sus pensamientos, y tú ni siquiera lo sabes? Quédate, porque hoy te revelo lo que nadie se atreve a contarte, las 7 verdades ocultas que hacen que una mujer piense en ti, incluso cuando lucha por olvidarte. Esto no son suposiciones, ni frases de motivación vacía. Hoy voy a mostrarte paso a paso las señales psicológicas, científicas y emocionales detrás de la obsesión femenina. Quédate hasta el final porque la verdad número 7 va a cambiar por completo la forma en que ves el amor y el deseo. Te voy a revelar no solo cómo saber si ella piensa en ti, sino cómo usar este conocimiento para cambiar tu vida amorosa desde hoy. ¿Te ha pasado que después de una conversación intensa, sientes que ella se aleja, pero de pronto vuelve a escribirte? ¿O que te observa más de lo que dice pero al mismo tiempo parece distante? Quizás has notado que hay actitudes que no tienen explicación lógica. No eres el único. Miles de hombres creen que las mujeres olvidan rápido. Pero la verdad es que, si sabes qué buscar, descubrirás señales tan poderosas que pueden marcar la diferencia entre ser olvidado o volverte inolvidable. Pero si crees que esto solo tiene que ver con lo que dices, espera a escuchar la señal número 3. Te va a sorprender lo fácil que es dejar una huella imborrable. Déjame contarte la historia de Diego, un tipo normal, introvertido, que pensó que nunca dejaría huella en una mujer como Sofía. Después de meses de interacción, de repente Sofía desaparece. Diego siente que todo terminó. Pero semanas después, Sofía le escribe: «Soñé contigo anoche». No fue casualidad. Había señales, pequeñas huellas invisibles, que Diego dejó sin saberlo. Hoy vas a aprender a identificarlas. Comenzamos. Verdad oculta 1. El poder del contraste emocional. Escucha esto. Si todo lo que provocas en una mujer es tranquilidad, costumbre, rutina, jamás vas a marcarle el alma. Las personas que más nos obsesionan no son las más perfectas, sino las que nos hicieron sentir todo, incluso el vértigo. Quédate porque entender esto puede ser lo único que te haga inolvidable para ella. Y si lo ignoras, te convertirás en uno más de la fila. En un minuto te revelo el mayor error que comete el 90% de los hombres al intentar gustarle a una mujer. Muchos hombres buscan la paz absoluta en la interacción. No quieren discutir, no quieren incomodar, no quieren destacar. Se convierten en una presencia predecible, siempre disponible, siempre igual. Resultado, ella se acostumbra, te deja de pensar. Y sin darse cuenta, su mente empieza a buscar estímulos en otro lado. ¿Te ha pasado que te dicen eres demasiado bueno, eres muy fácil? Lo que están diciendo es, no siento nada intenso contigo. Pero si crees que ser impredecible es solo desaparecer de vez en cuando, aguanta, porque hay una ciencia detrás del contraste emocional que nadie te explica. Mira el caso de Javier y Laura. Javier estaba convencido de que mientras menos conflictos, más probabilidades de que Laura pensara en él. Le respondía rápido, siempre decía sí, nunca desafiaba una opinión. Al principio todo parecía bien, pero con el tiempo Laura empezó a olvidarlo y ni siquiera entendía por qué. Hasta que un día conoció a alguien que sin buscarlo la hacía reír, frustrarse, emocionarse. Resultado, no podía dejar de pensar en él. Un estudio de la Universidad de Stanford comprobó que los recuerdos más intensos están ligados a emociones extremas, ya sean alegría, sorpresa, incertidumbre o incluso enfado. La mente humana odia la monotonía. Cuando provocas altos y bajos emocionales, tu presencia se graba como una huella. No se trata de manipular ni de crear drama falso. Se trata de ser genuino, de no esconder tus opiniones, de ser capaz de pasar de la complicidad a la provocación y de vuelta al cariño. Quiero que pienses, ¿eres siempre el mismo? ¿O te atreves a mostrar todas tus caras, incluso esas que te hacen diferente? ¿Te atreves a dejar una marca, aunque eso signifique no ser siempre el bueno? Hoy dale a esa mujer algo que recordar. Un momento de risa inesperada, una pregunta que la saque de su zona de confort, una opinión honesta aunque no sea la más cómoda. No eres una estatua, eres una persona con emociones, capaz de generar un torbellino que la hará volver a tu recuerdo una y otra vez. ¿Te atreves a romper la rutina y crear contraste emocional real? Si sí, cuéntame abajo cuál ha sido el momento más intenso, bueno o malo, que has vivido con una mujer. ¿Te atreves a buscar la intensidad y dejar de ser invisible? Escribe voy a ser inolvidable en los comentarios. ¿Listo para la siguiente verdad? No bajes la guardia, porque el error más común viene ahora y casi nadie lo detecta. Verdad oculta 2. La presencia silenciosa. ¿Sabías que tu silencio puede ser mucho más adictivo que cualquier mensaje? La mayoría corre detrás de la atención, pero los que de verdad dejan huella son los que saben desaparecer en el momento justo.
Quédate porque lo que voy a contarte puede convertirte en un misterio imposible de ignorar para cualquier mujer. No se trata de juegos baratos ni de ignorar por ego. Se trata de un arte que pocos entienden y casi nadie domina. En un minuto te revelo cómo usar tu ausencia para crear deseo y el error más común que sabotea a los hombres que quieren ser inolvidables. Piensa en esto: cuando conoces a alguien que te interesa, lo primero que quieres es estar presente, responder rápido, llenar el espacio, no dejar que la conversación muera. ¿Te suena? Te esfuerzas tanto en estar que sin darte cuenta te vuelves transparente. ¿Has sentido que cuanto más buscas, menos interés te muestran? Pasa a todos. La ausencia crea valor, pero la ansiedad nos hace olvidar esa regla. Pero no confundas esto con desaparecer sin sentido. Hay un momento exacto, una técnica precisa, y si te pasas, puedes perderlo todo. En segundos te cuento cómo identificar el momento perfecto para retirarte. Conozco a Andrés. Al principio contestaba todos los mensajes de Paula al instante. Salían, reían, pero él siempre estaba un paso adelante. Un día Paula dejó de buscarlo. Andrés sintió que lo había perdido, hasta que sin planearlo empezó a tomarse tiempo para él. Dejó de responder en segundos, dejó de forzar las citas. No pasó ni una semana y Paula volvió. ¿Estás bien? ¿Por qué no me hablas? Eso no es magia, es biología y psicología humana. Marco Aurelio, emperador estoico, lo decía así: aprende a retirarte antes de volverte predecible. El misterio de tu ausencia activa la imaginación. Un estudio de la Universidad de Colombia demostró que el deseo crece cuando el objeto de ese deseo no está siempre disponible. La ausencia no es indiferencia, es crear espacio para que el otro te extrañe. No temas a los silencios, teme a volverte invisible por estar siempre. Hazte esta pregunta: ¿quieres ser el hombre que siempre está o el que siempre se recuerda? ¿Tienes miedo a dejar espacio por miedo a no ser buscado? Recuerda, solo lo que se extraña se vuelve valioso. Hoy toma distancia. Dedica tiempo a ti, deja que los mensajes se enfríen, dale espacio a la imaginación. No llenes todos los huecos, sé la ausencia que se busca, no la presencia que se da por sentada. El silencio bien usado es el arma más poderosa que tienes para dejar huella. ¿Te atreves a probarlo? Deja de escribirle durante 24 horas y cuéntame abajo cómo reacciona. ¿Quién va a dar el paso? Escribe "me haré desear" en los comentarios si vas a aplicar la presencia silenciosa. ¿Listo para descubrir la tercera verdad? Esa que puede convertir un recuerdo fugaz en una obsesión sensorial. No te lo pierdas en el siguiente mensaje. Verdad oculta 3. El estímulo sensorial. ¿Sabías que puedes hacer que una mujer piense en ti sin decir una sola palabra, sin un solo mensaje? La mente humana se aferra más a los sentidos que a los recuerdos, y lo que más se repite en su cabeza no es lo que le dijiste sentir. Quédate, porque en los próximos minutos voy a revelarte cómo los pequeños detalles sensoriales pueden convertirte en una adicción para ella. No necesitas ser el más guapo ni tener la mejor conversación. Solo debes dominar la experiencia sensorial. Quédate hasta el final porque te voy a contar el error más frecuente que arruina este efecto y nadie lo menciona en YouTube. ¿Te has preguntado por qué, años después, una canción, un aroma o un sabor pueden hacer que vuelvas a pensar en alguien como si fuera ayer? ¿O por qué ella sonríe sola al escuchar cierta canción? ¿O se pone nerviosa si alguien usa tu colonia? La mayoría de los hombres pasan por alto estos pequeños anclajes. Prefieren las palabras, los gestos obvios, pero lo que verdaderamente queda grabado en la memoria son las emociones que despiertas a través de los sentidos. Pero si crees que basta con oler bien o poner música romántica, no has entendido nada. En un minuto te muestro cómo usar el poder del estímulo sensorial de forma estratégica, para que ella no pueda dejar de pensarte. Imagina esto: Julián y Mariana salieron solo 2 veces. En la primera cita, Julián escogió un pequeño café con aroma a canela, diferente a cualquier lugar típico. En la segunda le regaló un libro con una dedicatoria en papel perfumado. Pasaron meses y Mariana le confesó: no puedo entrar a una cafetería sin pensar en ti. Ni siquiera tengo que ver tus mensajes. Tu olor está en mi memoria. Ese es el poder que la mayoría ignora. La neurociencia lo confirma. El olfato, más que ningún otro sentido, está directamente conectado con la memoria emocional. El Instituto Max Planck demostró que los estímulos sensoriales, aromas, sonidos, texturas, activan partes del cerebro ligadas al deseo y la nostalgia, mucho más fuerte que las palabras. No es casualidad que las grandes historias de amor siempre tengan una canción, un perfume, un lugar. No se trata de comprar regalos caros, sino de crear pequeños momentos sensoriales únicos. Una canción especial, un apodo que solo tú usas, una textura o una forma de abrazar. Eso se graba en la piel y en la mente.
¿Te has detenido a pensar qué sensaciones asocia contigo la última mujer que te gustó? ¿O eres uno más que pasa por su vida sin dejar huella? Hoy hazte inolvidable de verdad. Elige un aroma y haz lo tuyo. Crea un ritual cuando la veas. Comparte una canción solo entre los dos. Inventa una broma privada. No necesitas grandes declaraciones, solo detalles sensoriales que disparen su memoria una y otra vez. ¿Te atreves a dejar de ser uno más y convertirte en un recuerdo que nunca se va? Cuéntame abajo cuál ha sido el estímulo sensorial, un olor, una canción, una caricia que nunca has podido olvidar. Si quieres que te enseñe a crear tu propio ancla sensorial, escribe "Quiero ser inolvidable" en los comentarios. ¿Listo para descubrir la verdad que más te puede ayudar si eres alguien reservado, misterioso, o simplemente quieres que sea ella quien busque respuestas sobre ti? Te espero en la siguiente verdad, el misterio bien dosificado. Verdad oculta 4. El misterio bien dosificado. ¿Quieres saber por qué algunos hombres logran que una mujer los recuerde incluso sin hablarles? No es suerte. Es el arte de dejar preguntas abiertas, de ser un enigma. La mente humana no soporta los vacíos, y el misterio es el mejor anzuelo para la obsesión. Quédate, porque hoy te voy a mostrar cómo el misterio, usado de forma inteligente, puede hacer que ella piense en ti incluso cuando intenta olvidarte. No se trata de jugar a ser el interesante, sino de entender la psicología detrás de lo no dicho. En un minuto te revelo el error que convierte el misterio en indiferencia, y cómo evitarlo para que siempre te busque. ¿Te ha pasado que al mostrarte demasiado pierdes la atención? ¿O que al guardarte todo ella se cansa y se aleja? El problema es que muchos confunden ser misterioso con ser inaccesible, y la mayoría termina siendo tan predecible o tan cerrado que desaparecen de la mente de quien les interesa. Pero hay una fórmula que nadie te cuenta. El misterio no está en lo que ocultas, sino en lo que insinúas. En segundos te explico cómo dosificar tu historia para que siempre quieras saber más. Te presento a Rodrigo. Nunca hablaba de sí mismo, solo escuchaba, respondía poco. Al principio las mujeres se sentían intrigadas, pero después se cansaban y él quedaba fuera de la conversación. Hasta que entendió una clave: no se trata de no contar nada, sino de contar lo justo, con silencios, con pausas, con una sonrisa que deje una pregunta flotando. ¿Por qué te reíste así? ¿Qué pensaste en ese momento? Las mujeres, como cualquier persona, se obsesionan más con la pregunta que con la respuesta. La psicología evolutiva explica que el cerebro humano odia los vacíos de información. El fenómeno Zeigarnik, estudiado por la psicóloga soviética Bluma Zeigarnik, demuestra que recordamos mejor las tareas incompletas, las historias sin final, los misterios no resueltos. Aplicado a las relaciones, esto significa que si das toda tu vida en una sola conversación, ella no tiene nada más que descubrir. Pero si siempre dejas una pregunta, un detalle, una historia inconclusa, estás en su cabeza más tiempo. ¿Eres de los que cuenta todo de golpe, o de los que nunca deja pistas? ¿Dejas que ella imagine, o apagas el misterio con respuestas cortas y seguras? Hoy practica el arte de dosificar tu historia. Comparte algo personal, pero deja un dato sin terminar. Cuenta una anécdota, pero no des todos los detalles de inmediato. Responde una pregunta con otra pregunta. No es jugar, es dejar espacio para la imaginación. Porque una mente ocupada resolviendo tu enigma es una mente que no te olvida. ¿Te atreves a dejar preguntas abiertas y salirte del guión común? Dime abajo, ¿qué es lo más misterioso que te han dicho alguna vez? Y si vas a ponerlo en práctica, escribe "voy a ser su enigma" en los comentarios. ¿Quieres ejemplos de frases o historias que generen misterio real? Pídelo y los traigo para ti en el próximo video. ¿Listo para descubrir cómo el elogio auténtico y el reconocimiento inesperado pueden grabar tu nombre en su memoria emocional? Eso viene en la próxima verdad. No te la pierdas. Verdad oculta 5. El reconocimiento auténtico. ¿Sabías que la mayoría de los cumplidos se olvidan al instante? Pero uno solo, si es verdadero, puede quedarse en la memoria para siempre. La autenticidad es tan rara que cuando aparece, se convierte en adicción. Hoy te muestro cómo usar el poder del reconocimiento sincero para que ella piense en ti, mucho después de que la conversación termine. Quédate, porque vas a descubrir la diferencia brutal entre el halago vacío y el elogio que deja huella. Voy a revelarte la clave para que cada vez que pienses "le habré gustado", la respuesta ya esté grabada en su cabeza. En unos minutos te cuento el error fatal que hace que tus palabras se olviden y cómo evitarlo para siempre. ¿Te ha pasado que te esfuerzas en decirle cosas bonitas y ni siquiera parece notarlo? O peor, que sonríe por cortesía, pero a los 5 minutos ya lo olvidó. El problema no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y sobre todo, por qué lo dices. La mayoría repite elogios genéricos: "qué guapa eres", "me encanta tu sonrisa", "eres increíble",
Pero ella ya ha escuchado eso 1000 veces. Quieres dejar de ser uno más, pero lo más fuerte es esto. Un elogio mal dado puede jugar en tu contra y convertirte en el típico que solo quiere agradar. En un minuto te muestro cómo un reconocimiento auténtico te pone en una categoría distinta en su mente. Te lo digo con una historia real. Lucía, 28 años, le contó a una amiga que nunca olvida a ese chico que una vez le dijo: no es solo tu risa, es la forma en que iluminas la sala cuando no tienes miedo de ser tú misma. Años después ni recuerda la cara de los que solo la llamaban guapa. Pero ese elogio específico, sincero, la marcó. Según un estudio de Harvard, el reconocimiento inesperado genera un pico de dopamina, el neurotransmisor del placer y la motivación. Pero hay un matiz clave: tiene que ser verdadero, inesperado y específico. La autenticidad se siente. Cuando halagas algo que solo tú notaste, demuestras atención y honestidad. Eso la hace sentir especial de verdad. Piénsalo, ¿te gustaría que te reconozcan solo por lo obvio, o que alguien vea en ti lo que nadie más percibe? Hazle sentir eso a ella, y te aseguro que no te olvida. Hoy deja de lado los cumplidos fáciles. Observa, escucha, identifica un detalle único, su sentido del humor, su forma de enfrentar el miedo, su pasión por algo poco común. Reconoce eso, de manera genuina, cuando menos se lo espere. No busques su reacción inmediata. El verdadero elogio es una semilla, germina en silencio y florece en su memoria. ¿Te atreves a ser diferente? Cuenta abajo el elogio más auténtico que alguna vez recibiste, o uno que nunca te han dicho pero te gustaría escuchar. Si vas a practicar el reconocimiento genuino, escribe «Seré recordado» en los comentarios. ¿Quieres ejemplos de frases poderosas y auténticas? Pídelo y te comparto los mejores en el próximo video. ¿Listo para descubrir por qué la congruencia entre lo que dices y haces puede convertirte en el hombre más intrigante de su vida? Esa es la siguiente verdad. No te la pierdas. Verdad oculta 6. La congruencia entre lo que dices y haces. ¿Quieres saber el secreto que separa a los hombres que solo inspiran deseo pasajero de los que provocan una obsesión profunda? No son las palabras, no es el físico, es la congruencia brutal entre lo que dices y lo que haces. Hoy te explico cómo esa coherencia puede ser tu mejor arma o tu mayor condena. Quédate porque voy a enseñarte por qué la mayoría se traiciona a sí misma sin notarlo, y cómo un solo acto incoherente puede derrumbar la imagen que has construido. Pero si dominas esto, tu presencia se vuelve magnética, impredecible y auténtica. En un minuto, te revelo el error silencioso que casi todos cometen y cómo convertir la congruencia en el principio de tu diferencia. ¿Alguna vez has dicho que eres un hombre distinto, pero tus acciones son idénticas a las del resto? ¿Has prometido no insistir y terminas escribiendo de madrugada? ¿Te declaras seguro pero buscas aprobación con cada mensaje? Esa contradicción es invisible para ti, pero obvia para ella. Nada desconcierta y aleja más que el discurso vacío, el gesto impostado, la promesa rota. ¿Te has preguntado por qué después de un gran inicio pierdes el interés de las mujeres? La respuesta suele estar ahí, en la falta de congruencia. Pero aquí está lo que nadie te dice. La congruencia no es ser perfecto, ni actuar sin errores, es tener el coraje de sostener tu palabra, incluso cuando no es cómodo. En segundos te muestro cómo una incongruencia sutil puede hacer que una mujer te olvide para siempre, y cómo puedes convertir la coherencia en tu mayor atractivo. Te lo ilustro con un caso real. Martín se jactaba de no buscar a nadie que no lo buscara. Pero cada vez que Carla tardaba en responder, Martín era el primero en romper el silencio, justificarse, pedir perdón. Resultado, Carla dejó de verlo como un hombre seguro y congruente. Pero un día, Martín cambió. Dijo que necesitaba su espacio y lo tomó. No fue indiferencia, fue coherencia. Por primera vez Carla empezó a extrañarlo, porque por fin él era fiel a su palabra. La psicología social lo respalda. Estudios de la Universidad de Princeton revelan que la coherencia entre palabras y acciones crea confianza y admiración. La incongruencia, en cambio, genera desconfianza y aleja emocionalmente, incluso si no hay motivos racionales. No se trata de ser duro, ni de ser frío, sino de mostrar que lo que dices es lo que eres. Piénsalo, hay una diferencia entre lo que prometes y lo que entregas. ¿Tienes miedo a sostener tus límites por miedo a perder? ¿O eres capaz de mantenerte firme, incluso si eso significa arriesgarlo todo? Hoy decide qué valoras más, la aceptación inmediata o la confianza a largo plazo. Sé claro con tus intenciones y sobre todo con tus límites. No digas no me importa, si en realidad te desmoronas si no recibes atención. No prometas distancia si no puedes sostenerla. La congruencia es una fuerza silenciosa que seduce y marca la diferencia. ¿Te atreves a examinarte de verdad? Cuéntame abajo cuál ha sido tu mayor acto de incongruencia
o el momento en que fuiste fiel a tu palabra aunque te costara. Si vas a practicar la congruencia, escribe «Voy a sostener mi palabra» en los comentarios. ¿Quieres ejercicios para alinear tus palabras con tus actos? Pídelo y te muestro los más efectivos en el siguiente video. ¿Listo para la última verdad, esa que puede convertir cualquier interacción en un espejo emocional imposible de ignorar? No te vayas, la próxima puede ser la que más te cambie. Verdad oculta 7. El efecto espejo emocional. ¿Sabías que la obsesión más fuerte no nace cuando una mujer te admira, sino cuando se ve reflejada en ti? El verdadero magnetismo no es ser el mejor, sino ser el único capaz de mostrarle quién es, sin juzgarla. Hoy te explico cómo convertirte en ese espejo emocional que nadie olvida. Quédate, porque en los próximos minutos vas a descubrir la técnica más sutil y poderosa para dejar huella profunda, lograr que ella se vea a sí misma a través de tus ojos. Te mostraré cómo detectar esos momentos clave, cómo usarlos para crear conexión real, y te revelaré el error brutal que puede romper este efecto sin que te des cuenta. ¿Te ha pasado que aunque le das atención y muestras interés, no logras diferenciarte de todos los demás? ¿O que incluso siendo atento, ella se aleja o no muestra señales de estar enganchada? La mayoría busca impresionar, demostrar valor, incluso seducir desde la distancia. Pero olvidan el principio más humano y primitivo. Nadie se enamora de lo que ve en ti. Se enamora de lo que descubre de sí misma contigo. Pero esto no se trata de halagar, ni de copiar sus gestos. Hay una fórmula emocional que te puede poner años luz por encima del resto. En un minuto te la explico, y te advierto cómo puedes destruirla si la usas sin honestidad. Piénsalo con esta historia. Marina, 32 años, recordaba siempre a Samuel. No era el más guapo ni el más seguro, pero tenía una capacidad que la marcó. En cada conversación, Samuel lograba que Marina se reconociera en sus palabras. Si ella contaba un miedo, él no la juzgaba ni la arreglaba. Solo compartía una experiencia parecida. Se quedaba en silencio, la miraba y decía, «Entiendo más de lo que imaginas». Con él Marina sentía que podía mostrarse real, y por eso nunca lo sacó de su cabeza. La neurociencia social ha demostrado el llamado efecto espejo. Cuando una persona siente que sus emociones son validadas, experimenta un pico de oxitocina, la hormona de la conexión y la confianza. No se trata de fingir que entiendes, ni de usar frases genéricas. Se trata de reflejar sus emociones, validar, compartir, mostrar empatía real. La psicología relacional también lo confirma. Nos obsesionamos con quienes nos devuelven nuestra mejor versión, y también nuestras heridas, sin juzgarnos. ¿Eres capaz de escuchar sin interrumpir, de reflejar sus emociones sin intentar solucionarlas, o eres de los que corre a dar consejos para demostrar tu valor? Hoy, la próxima vez que hables con ella, no busques impresionar. Escucha de verdad. Responde desde tu experiencia, sin intentar ser el héroe. Dile, entiendo cómo te sientes. Eso también lo viví. Me identifico con lo que cuentas. Deja que la conversación se trate de ella, y verás cómo su mente te asocia con seguridad y verdad. Te aseguro que nadie olvida a quien le muestra su verdadero reflejo. Cuéntame abajo el momento en que sentiste que alguien realmente te entendió. O si vas a intentarlo, escribe, seré su espejo en los comentarios. ¿Quieres más ejemplos de cómo crear esa conexión? ¿O cómo detectar los momentos exactos para aplicar el efecto espejo? Dímelo y te lo traigo en el próximo video. ¿Listo para saber cómo combinar todas estas verdades y convertirte en el hombre inolvidable de verdad? Eso lo vas a descubrir muy pronto. No te lo pierdas. Pero si crees que con solo aplicar una de estas verdades basta, espera. En un minuto te cuento cómo combinar varias para que tu presencia se vuelva inolvidable, incluso cuando ella lucha por olvidarte. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Muchos hombres se obsesionan con un solo consejo, una táctica aislada, un truco que funciona una vez y nada más. ¿Quieres ser realmente inolvidable? No basta con despertar emoción. No alcanza con ser un misterio. No es suficiente con elogiar o desaparecer unos días. La verdadera marca, esa huella que ninguna otra persona puede borrar, solo aparece cuando combinas varias de estas verdades. Cuando eres capaz de generar contraste emocional, y a la vez te retiras a tiempo para que te extrañe. Cuando creas recuerdos sensoriales pero también mantienes tu historia abierta e incompleta. Cuando la reconoces de manera auténtica y al mismo tiempo eres coherente con tus límites y tu presencia. Cuando logras que se vea a sí misma reflejada en tus palabras y en tus silencios. ¿Quieres saber cómo se hace esto paso a paso? Quédate, porque en un minuto te muestro la forma exacta de entrelazar estas verdades para que tu presencia no sea solo un recuerdo, sea una necesidad. Ahora quiero que pienses por un segundo. ¿Cuántas veces has sentido que te borran de la memoria de alguien como si nunca hubieras existido? ¿Cuántas oportunidades se han ido solo por miedo a mostrarte auténtico, por buscar la aprobación constante,
por ignorar la importancia de un silencio a tiempo. La diferencia entre los hombres que son solo una anécdota y los que marcan un antes y un después en la vida de una mujer no es la suerte ni el físico. Es el conocimiento de estas verdades ocultas y el coraje de aplicarlas. Así que hoy tienes dos opciones. Puedes cerrar este video y seguir siendo uno más, el recuerdo que se pierde en el tiempo, el mensaje que se olvida. O puedes tomar la decisión que lo cambia todo, convertirte en el hombre que deja huella, el que nunca se va del todo, el que ella busca aunque se prometa olvidarlo. Empieza con una sola de estas verdades. Elige la que más te reta, la que más te incomoda, la que sabes que has estado evitando. Aplica hoy aunque sea en lo más mínimo. Observa lo que sucede. Vas a sorprenderte del poder que tienes cuando decides dejar de ser invisible. ¿Te atreves a probarlo? Si quieres que revele más señales, o tienes una historia real donde sentiste que una mujer no podía olvidarte, cuéntala en los comentarios. Y si vas a dar el paso, escribe, voy a ser inolvidable ahí abajo. Si veo más de 50 comentarios, traigo una segunda parte solo para los que de verdad quieren dejar huella. ¿Quieres descubrir el error más grave que aleja a una mujer para siempre, incluso si piensa en ti día y noche? Eso te lo voy a revelar en el próximo video. ¿Listo para romper las reglas del juego? No bajes la guardia. Esto apenas comienza.